Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Así es la cosa, muy diferente, muy diferente. Es que me gusta, ya salió bien. Hermanitos, perdone la emoción, pero es que estamos aquí todos juntos y llevamos mucho tiempo separados, como cuando uno de viaje y regresa a la casa con la esposa, eso es muy lindo, llegar allá a la casita. Entonces vamos a estar aquí, vamos a cantar En Jesucristo, número 55, cantemos. En Jesucristo, fuente de paz, en horas de tempestad, hallan las almas dulces horas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Continúa el hermano John con la lectura. Gracias, hermano. Muy buenos días a todos. Comparto la gran felicidad que tienen ustedes allá en Estados Unidos de volver a reunir, y me alegra bastante verlos reunidos. Espero, es mi deseo de corazón, sigan reuniéndose, porque esto es muy importante, ¿no? Tanto para nosotros como para el Señor. Hermanos, muchas bendiciones en esta mañana. Les quiero compartir hoy la palabra de Dios, que es primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Y la palabra del Señor dice así: Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme? Si ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así que, hermano, Dios es amor. La muerte de Cristo en la cruz, su demostración de amor, muestra la profundidad de su pasión por nosotros. Puesto que Dios nos ama y vive en nosotros, podemos amar a los demás, porque lo que Él es y lo que Él ha hecho. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, recibimos el Espíritu Santo, quien nos ayuda a conocer el amor de Dios y descansar en ese amor para parecernos más a Él. Creer en la fe y la confianza elimina gradualmente el temor, porque sabemos que Dios nos ama profundamente y sin medida. Esto nos permite arriesgarnos a brindar amor sin temor. Amén, hermanos. Así que por favor me acompañen en oración. Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, por este hermoso día, por este precioso día que nos has dado, Señor. Te damos gracias por la vida y la salud que nos provees a diario. Te damos gracias, Padre, por tantas bendiciones que nos das. Y te doy gracias especialmente, Señor, porque hoy se han podido reunir mis hermanos allá en Estados Unidos. Te pido, Señor, y te ruego, los bendigas, bendice sus familias y permite, Señor, que puedan volver a reunirse todo el domingo, Señor, y así poder entrar en comunión, Señor, y alabarte y decirte cuánto te amamos, Señor. Padre, te pido, Señor, que bendigas este día, que bendigas a cada uno de los hermanos, sus familias, sus hogares. Y bendice, Padre, este servicio, Señor, tan especial en el día de hoy. Acompáñanos, Padre, con tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu gracia, Señor, en esta mañana. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Pues gracias, hermanito John, por esa linda oración y esa lectura tan maravillosa. Vamos a continuar cantándole a nuestro Señor. Vamos a cantar el 93, que se llama
el Salmo 145. Entonces vamos a cantar este lindo salmo. Dice así: te exaltaré, Dios mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán sus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Eso es lo que me gusta también en grupo, que uno lo ayudan a liderar los cantos también. Se le olvida la canción, no hay problema, por ahí lo comienza otro. Bueno, vamos a empezar vamos a seguir con este himno que se llama Renuévame. Renuévame, qué lindo, porque aquí nos estamos renovando con el Espíritu, ¿sí o no, hermanos? Buenísimo, está divertidísimo, yo lo estoy disfrutando al máximo. Vamos a cantar Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, oh Señor, porque todo lo que dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, hermanos. Entonces seguimos con la cena del Señor. Ok, bien. Buenos días a todos, hermanos. Qué alegría estar nuevamente en este lugar. Parece que fue ayer, ¿verdad? Como dice la canción. Y vamos a celebrar la mesa del Señor. Les voy a decir que extraño el pancito de la casa. Así que era más grande, ¿verdad? Pero pues la idea es que nosotros simbólicamente aquí y con todo y en nuestro corazón celebremos este acto que es muy, muy importante. Y para ello vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. Y voy a leer el capítulo 10, no todo, es muchísimo, pero desde el principio y algunos versículos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Entonces, brinco aquí al versículo 11, dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros,
que vivimos en estos tiempos finales, y verdaderamente son finales. Así que el que piensa estar firme, noten esto, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Está hablando de la idolatría, ¿ok? Está hablando de la idolatría, y la idolatría fue un problema para los judíos todo el tiempo y quizás hasta ahora. Sí que esto, el idolatrar algo es una tentación, ¿verdad? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Noten primero que él está hablando de idolatría. O sea, idolatría, imagínense, idolatría es más, es como que un hombre esté bien casado, ame a su esposa y de momento ama a otra, ¿no? Pues es lo mismo, nosotros, tanto Israel como la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de Dios. Entonces, de momento amar a otro, eso es un golpe, ¿verdad? Fuerte. Entonces, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Él está diciendo, ustedes cada vez que hacen esto se están uniendo a Cristo. Por eso la idolatría no tiene en nosotros, no podemos amar a algo más que nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante cuando dice la copa de bendición es que Pablo está haciendo referencia a la Pascua, porque en la Pascua se tomaban 4 copas, y todavía lo hacen los judíos, 4 copas, y la tercera copa era la copa de bendición, la copa de salvación. Así que, hermanos, en esto descansa nuestra salvación, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros estamos unidos a Cristo. No podemos buscar un idolito aunque sea pequeño. No podemos buscar algo que le haga competencia al Señor. Porque en este momento que tomamos el pan, ¿verdad? Vamos a dar gracias porque nos estamos uniendo, estamos teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar gracias y después comemos el pan. Oremos. Bendito Padre Celestial, te adoramos, santificamos tu nombre sobre todas las cosas. Señor del cielo y de la tierra, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a dar su cuerpo crucificado, ser crucificado, sufrir por nosotros para que nosotros en este momento gozar de nuestra salvación. Gracias, Señor, bendice este pan y que recordemos que la muerte de Cristo es lo que nos ha dado vida. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y ahora la copa de bendición. Damos gracias, hermanos, por esa sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado, enaltecido y glorificado seas tú sobre todas las cosas. Te damos una vez más, Señor, gracias por enviar a tu Señor, al Señor Jesucristo, Señor de nuestras vidas, quien derramó sangre para perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, y que esta copa que hemos bendecido, la recibamos, la tomemos, recordando que sangre inocente fue derramada. Amén. 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 Bien, hermanos, como dice la palabra, así que siempre que hagamos todo esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanito José. Qué lindo compartir juntos, ¿no, hermano? Cena del Señor. Vamos a seguir cantándole al Señor. Vamos a cantarle un himno muy lindo que se llama Porque Él vive. Porque Él vive. El 127. Cantemos, hermanos. Dios nos envió a su
conmigo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso lo que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús ve la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Ven, mis hermanos. Muy lindo. Vamos a seguir con el 512. Se llama Oh excelsa gracia del amor. Le vamos a cantar. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador y presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por la cruz.
oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Bien, hermanos, continuamos con la enseñanza. Por favor, todos de pie. Vamos a entonar otro hermoso himno. Dice así: Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Amén, podemos sentarnos. Tan lindo que dice, oh Cristo mío, haz de mi alma un qué? Un altar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, recibiendo un altar. Créanme, mis hermanos, que me da muchísima alegría. Yo creo que es una alegría tan grande que no la puedo comparar con las alegrías anteriores de los años pasados. Porque ahorita sí veo la diferencia. Es que, hermanos, ha pasado más de un año. Un año. Y como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y fíjate que antes de que sucediera lo que está sucediendo, no valorábamos el hecho de estar aquí presencialmente. Dios tenía que darnos una cachetada para entender esto. Por eso es esa alegría tan grande. Y ustedes, mis hermanos allá, también los insto para que se reúnan muy pronto y hay que orarle al Señor, porque nada más agradable que estar en comunión directa con los hermanos. Dicho esto, mis hermanos, los felicito por estar también ustedes aquí y también los felicito a ustedes por estar escuchando la palabra de Dios. Porque es que esto no es para todo el mundo. Esto es un privilegio, óigalo bien. Es un privilegio. El hecho de que usted esté aquí no es por coincidencia, es porque usted está buscando algo y usted busca de Dios. Es lo importante. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero eso no lo entienden muchos hermanos, desafortunadamente, y mucho menos lo entienden muchas personas en el mundo. Miren, mis hermanos, han pasado muchísimas cosas. Lo repito, desde hace ya más de un año que no nos reuníamos. ¿Qué pasó? Bueno, todos lo sabemos, mis hermanos. Y sigue siendo un misterio lo que pasó. Hemos atravesado por un gran sufrimiento. Hemos atravesado una gran tribulación. O dígame si soy un mentiroso. Alguno de ustedes podría decir que con lo que sucedió o lo está sucediendo no ha perdido a un ser querido. Uno solo, reto uno solo que me diga que no haya conocido una persona. Yo no sé ustedes, pero en el caso mío, yo he escuchado muchas noticias de muchos hermanos que conocí. Desafortunadamente, y también afortunadamente para ellos, porque están en el cielo, se nos han ido. Y también tengo mucha familia que no estaba en Cristo, también se ha ido. Y yo sé que a todos ustedes les ha pasado lo mismo. ¿O me equivoco? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto, mis hermanos? Miren, vamos a ponerlo bíblicamente. Dice Hebreos, permíteme un momentico, saco mis apuntes aquí.
Dice la palabra de Dios en Juan 16, del 32 y 33. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Y no fue lo que nos sucedió a nosotros? Fuimos esparcidos cada uno por su lado, después de estar aquí unidos. Y me dejaréis solo, dice Cristo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. La paz de Cristo, mis hermanos. En el mundo tendréis aflicción. Pero también dice nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate que quedamos solos hace un año. Y vino lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que tendremos y pasaremos una cosa que se llama, ¿qué? Aflicción, sufrimiento. Y eso fue lo que nos pasó. Pero también nos da ese aliento y esa alegría de que independientemente de que nuestros hermanos se fueron y muchos familiares se fueron, sabemos perfectamente que Cristo venció el mundo. Y por ende nosotros también hemos vencido la muerte. Por algún motivo a nosotros no nos tocó. Hubiera sido sencillo que nos hubiésemos muerto cualquiera de nosotros. Porque hablando de esto, a mucha gente que se creían que estaban bien, muy saludables, se han ido. Eso ha pasado de todo, mis hermanos, pero yo no quiero más hablar de esto. Lo que sí quiero hablar son las buenas noticias, mis hermanos, y es el reino de Dios. Aquí nosotros, la iglesia, el pueblo, eso es lo que tenemos que nosotros, llenarnos de valor y de alegría. Y para eso, mis hermanos, voy a leer unos aportes del reino de Dios que dicen: hay que tener tres cosas importantes para entender el reino de Dios. La primera es que el reino de Dios tenemos que entender que es espiritual. La segunda es que el reino empezó el día de Pentecostés. Hechos 2 nos lo dice muy clarito. Y tercero, que el reino de Dios y la iglesia somos lo mismo, mis hermanos. Lo mismo. Antes que podamos entender la palabra de Dios sobre el reino de Cristo o cualquier tema de la Biblia, tenemos que saber que la palabra es espiritual. El apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Hay que leer la palabra de Dios con ojos espirituales. Muchas veces los hombres pervierten y adulteran la palabra cuando la explican con ojos carnales. Hacen aplicación carnales a las cosas espirituales. El reino es espiritual, mis hermanos. Por ejemplo, muchos hombres religiosos en la Biblia estaban pensando en un reino físico. Tenemos el mismo problema hoy en día. Mucha gente piensa solamente en la tierra y no en lo celestial. Nuestro apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El reino de Dios no consiste en cosas físicas, terrenales, temporales, sino en las cosas espirituales de Dios. Las cosas del reino de Cristo no se pueden ver con ojos físicos, sino con los de la fe. Si Jesús hubiera querido reinar sobre un reino terrenal, lo habría hecho. La Biblia dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, como si fuera una cosa física, volvió a retirarse al monte él solo.
Eso está en Juan 6, 14, 15. La gente quería que Jesús reinara en este mundo, pero Jesús se rehusó. Si Jesús hubiera querido reinar en esta tierra, entonces habría sido una oportunidad perfecta para él. Claro que lo hubiera podido hacer. Pocas horas antes de la crucifixión, Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso está en Juan 18, 36. El reino del que Jesús estaba hablando no era carnal, sino espiritual. Es decir, que no está hecho de las cosas temporales ni materiales. El punto que Jesús le estaba explicando a Pilato era que si el reino de Cristo hubiera sido terrenal, entonces sus discípulos habrían peleado para protegerlo y proteger a Jesucristo, el Rey. El reino de Cristo es espiritual, no es material. Ahora bien, ¿cuándo llegó el reino de Cristo? Es una buena pregunta, ¿cierto? Cuando Jesús y Juan el Bautista estaban en el mundo, el reino de Cristo estaba acercándose. Juan predicaba. ¿Qué predicaba Juan? ¿Se acuerdan? Juan decía diciendo, arrepentíos, ¿porque qué? A ver, porque el reino de los cielos se ha acercado. A mí me fascina esa historia, porque todo el mundo diría, está loco, ¿cierto? Bueno, Mateo 3, versículo 2 dice, Jesús predicaba después de Juan, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en las buenas noticias de salvación que yo traigo. Eso dice Jesucristo. Creed en el evangelio. Marcos 1:15. Como ustedes pueden darse cuenta, mis hermanos, esto es muy bonito. Mis hermanos, entonces, tenemos que el reino es espiritual. Ya lo entendimos, ¿cierto? También me gustaría que el segundo punto que dice, en donde dice que el reino empezó el día de Pentecostés. ¿Por qué no leemos Hechos 2? A ver qué nos dice acerca de eso. Dice, hablando del día de Pentecostés, dice, la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Fíjense en esto. Imagínense esta escena. Dice, vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. ¿Quiénes? Los apóstoles y todos los demás. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Wow, interesantísimo. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes del mundo. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían, ¿no son todos estos de Galilea? Pero cada uno de nosotros los oye hablar en nuestro propio idioma. ¿Cómo es posible eso? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elán, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. El área era de Libia, cerca de la ciudad de Cirene. Visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma.
Imagínense que el reino de Dios en el día de Pentecostés, a Dios a través del Espíritu Santo que le difundió a estos apóstoles, ya les hablaban de las maravillas de ese reino de Dios que se había instituido a través de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en el idioma de cada cual de ellos. Porque habían como unos 50 idiomas ahí en ese momento. Muy bonito. Ahora, mis hermanos, vamos a leer la parte que dice que el reino y la iglesia son lo mismo. El reino y la iglesia son lo mismo. Mis hermanos, aquí no hay que leer mucho, aquí hay que entender. El reino y la iglesia son lo mismo. Ya nos dimos cuenta de que el reino de Dios lo trajo por el plan de salvación nuestro Señor Jesucristo. Dios ya había creado este plan. Nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra. Nos trae el evangelio de salvación para que todos a través de ese evangelio se nos sean perdonados nuestros pecados y tengamos ese privilegio de un día trascender y llegar al cielo. Se constituye la iglesia de Cristo. Se hacen los primeros apóstoles, en donde ellos van trabajando y se deja ese legado hasta nuestros días. Eso todos lo sabemos. Los que somos miembros de la iglesia de Cristo ya estamos aquí hace mucho tiempo. Somos bautizados. Participamos y profesamos la misma fe de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el reino de Dios es su pueblo. Pero es que hay una gran diferencia cuando decimos pueblo. A lo que nos estamos refiriendo es que es el pueblo de Dios. Es el pueblo que ha seguido y ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo a través del evangelio y por ende se ha bautizado. No podemos decir que todo el mundo es el pueblo, aunque mucha gente lo diga. Si tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo y haces caso omiso, como muchos hemos hecho aquí, tú perteneces a ese reino de Dios, a ese pueblo. Después de que tú te has bautizado y sobre todo también, a lo último, si has perseverado. Me gusta esa palabra, perseverado. Porque es que es una cosa tener intenciones de que yo voy a ser doctor. Sí, como cuando yo estaba en Colombia, quería ser arquitecto y tenía ese deseo y mis padres me ayudaron, fui a la universidad, me compraron hasta un carrito. Sí, y yo me fui y yo decía, no, es que yo voy a ser arquitecto. Ese era mi deseo, pero al final no lo logré. Terminé bailando joropo. Es en serio, mis hermanos, no lo logré. Es lo mismo con la cuestión de nosotros aquí en la iglesia de Cristo. Nuestro deseo es llegar al cielo, amén. Amén. O alguien que me diga aquí que no quiere ir al cielo. No creo que nadie, ¿cierto? Lo mismo ustedes. Pero es que una cosa es querer y otra cosa es poder lograrlo. Por eso hay que perseverar, mis hermanos. Entonces el reino de Dios hay que entenderlo desde el punto de vista. Ya estamos en él. Para los que no han sido bautizados y han aceptado al Señor Jesucristo a través de su evangelio, que es igual a las buenas nuevas de salvación, lo invito, mis hermanos, mi amigo que me escucha, para que le cambie su vida y acepte al Señor Jesucristo, se bautice y entre a este reino del cual estamos hablando. Bueno, mis hermanos, esto se está poniendo muy bueno. Llegamos a la parte más emocionante que me gusta a mí. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios donde nos dice... Romanos 14. Romanos 14, del versículo 17 al 19. Nos dice la palabra de Dios. Pongan mucho cuidado hablando del reino de Dios. Esto sí que está bonito. Romanos 14, del 17 al 19. Si quieren en sus Biblias, búsquenlo. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Hablamos de que no es físico, ¿cierto? Es espiritual, ya lo dijimos.
sino de justicia. Me fascina eso. El reino de Dios se trata de ¿qué? De justicia, hermanos. Se trata de paz. Y se trata de la alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, ¿cómo lo va a servir? Con justicia, con paz y con alegría en el Espíritu. El que hermano de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios. ¿Ustedes han estado alguna vez en una situación donde les desagrade algo? La pregunta es, yo creo que sí. No necesito ser sabio para adivinar que sí. Y cuando a ustedes les desagrada algo, ¿lo vuelven a hacer? Claro que no. Ni bobo que uno fuera, ¿cierto? Pero cuando uno le agrada algo, ¿qué quiere hacer? Repetir, ¿cierto? Pues mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo repito, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada ¿a quién? Al mero mero, a Dios. ¿Y es aprobado por quién? Por todos los hombres, por los semejantes. Mire qué interesante y qué bonito, mis hermanos. Ahora vamos a analizar y dice que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, ya lo supimos, sino de justicia. ¿Y qué es la justicia? Bueno, mis hermanos, aquí hay harta tela que cortar, pero se puede resumir. Se puede resumir que justicia. Justicia ante los ojos de Dios es vivir con rectitud. Ser uno derechito, recto. Me acuerdo cuando hace 29 años entré a este país, me dieron la primera lección de este país, me dijeron, aquí en este país, si usted es justo, y usted aplica la justicia, y usted es recto, usted no tiene problemas. Porque usted es una persona recta, usted vive con rectitud. Pero si usted se tuerce, paga las consecuencias. Y aquí sí es duro, oiga. Aquí no se le rebajan esa a nadie. Yo dije, wow. Entonces yo me alegré muchísimo. Yo dije, pues este país es para mí. No es que yo sea bueno, lo que sucede es que yo soy recto, o sea, en mis cosas. Y como dicen en Colombia, y corríjanme ustedes, hermanos colombianos, dice un dicho muy famoso que dice, el que no la debe, pues no la teme. Y como uno no la teme, entonces anda tranquilo. Entonces uno anda en su carrito, la primera vez con todas las de la ley, para un policía al lado, uno voltea a mirar y el policía está así. Y yo, tranquilo, y volteo la cara. Y el policía, el que no la debe, teme. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios al tema? No se me rían, hermanos. Dice muy clarito. Es justicia. Y volvemos al punto de que la justicia es vivir con rectitud. Mis hermanos, yo los insto, yo los invito a que continuemos viviendo ¿en qué? En rectitud. Independientemente que nuestro Señor Jesucristo nos aclare y nos dice que cuando lo aceptamos a Él, nuestros pecados son perdonados, ya se nos acabó. Se nos acabaron los problemas, las tribulaciones, los sufrimientos, ¿cierto? Mentira, el Señor Jesucristo dice todo lo contrario. Acuérdense, lo leímos. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice muy clarito, ustedes en el mundo de aquí en adelante van a tener más que nunca. ¿Qué van a tener? Tribulaciones, sufrimientos. Para la muestra un botón lo que pasó. Por eso es la alegría estar aquí después de un año. Ya no quiero volver a volver lo que nos ha pasado a contar. Pero es una gran diferencia. Porque después de esa tribulación que hemos vivido, después de ese sufrimiento,
Dice que el reino de Dios es justicia, vivir en rectitud. Y por el hecho de estar viviendo en rectitud, por el hecho de estar aquí escuchando la palabra de Dios y cumpliendo el mandato de estar los domingos en la iglesia, alabando al Señor y al Señor Jesucristo como cristianos, es que tenemos de verdad esa bendición de estar aquí presentes. Denle gracias a Dios todos los días de su vida por estar aquí. Porque pasó un año donde muchos se nos han ido. Y no sabemos también qué nos depara el futuro. En el sentido de que estamos vivos, pero también olemos a muerto. La felicidad del reino de Dios es entender, mis hermanos, que nosotros, como cristianos, el día que nos toque morirnos y teniendo la paz de Cristo, nos vamos para el cielo. Si perseveramos, porque nos podemos torcer. Esa es la justicia. ¿Está clara la justicia, mis hermanos? Que es vivir en rectitud. Después, ¿qué dice? A ver. Paz. Oiga, hablando de paz, vámonos a Juan 16. Juan 16, del 32 al 33, hablando de la paz que tenemos que tener nosotros. Dice, Juan capítulo 16, versículos 32 y 33 dice, he aquí la hora viene. Está hablando el Señor Jesucristo cuando ya se iba a ir para el cielo. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana hemos escuchado estos versículos de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a tener aflicción? Antes de la pandemia, estábamos felices, sí lo entendíamos, pero no lo aplicábamos. Ahora sí que nos pegó duro. Ahora es el momento de reflexionar. Ahora es el momento, mi querido hermano, de concientizarnos y de aquí en adelante borrón y cuenta nueva y poner en práctica lo que dice nuestro Señor Jesucristo. De aquí en adelante, por seguirlo a Él, vamos a tener aflicción, sufrimiento. Y no importa lo que pase, Cristo nos dice, yo he vencido al mundo, yo resucité, yo le perdoné sus pecados y me lo llevo para el cielo. Amén. Esa es la paz de Cristo, mis hermanos. Mientras usted no sienta esa paz en su corazón, en este mundo de tribulación y de sufrimiento por Satanás, que nos tiene envidia de ver que Él no se ha salvado y se va para el infierno y nosotros sí. Porque esa es la envidia de esta guerra espiritual. Entonces, si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a vivir tranquilos ni felices. Y cuando lleguen las tribulaciones, los sufrimientos, entonces vamos a pedir cacao. Pero si nosotros estamos conscientes de esta paz de Cristo, no importa lo que pase de aquí en adelante. Ya tenemos experiencia de esto pasado. Nuestro espíritu se va a fortalecer, mis hermanos. Yo les garantizo eso y vamos a ser felices mientras cumplimos el trayecto de irnos para el cielo. Amén. Bueno, mis hermanos, realmente esto es muy hermoso. Y ya para terminar la palabra de Dios, dice, ya hablamos de justicia, paz y la alegría en el Espíritu Santo. Dice que el que vive de esta manera sirviendo a Cristo, en justicia, en paz y en alegría del Espíritu Santo, agrada a Dios. Agrada a Dios, teniendo la paz de nuestro Señor Jesucristo. Agrada a Dios. Y ahí es donde tenemos que entender que cuando nosotros agradamos a Dios y no lo desagradamos, es porque nosotros le estamos obedeciendo, no estamos transgrediendo sus mandatos, por ende no estamos pecando. Sí pecamos, porque no somos perfectos, pero le damos gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos redime con su sangre a cada instante después de estar arrepentidos. Mis hermanos, es muy importante que entendamos esto como parte final, en donde nosotros tenemos que lograr esa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y al obtenerla en nuestros corazones vamos a estar tranquilos.
Hay una clave para obtener la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y es la siguiente. Si usted realmente se considera un miembro del reino de Dios como lo es ahora, usted va a ser una persona recta. Usted va a ser una persona que entiende la paz de Cristo, porque está tranquilo, va a ser feliz. Pero entiende la paz de Cristo, ¿saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos lo dice muy claro en la Biblia. Lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde está la clave. No dice, todo lo creemos en el hermano, todo lo podemos hacer en el hermano, que es la que nos da la fuerza. ¿Cómo predicas, hermano? No dice, todo lo podemos hacer en el cantante, el que canta los devocionales, el que da los estudios, el que da todo. No dice eso. Dice, todo lo podemos en Cristo y Él es el que nos fortalece. Miren, mis hermanos, yo he escuchado esta expresión bíblica muchísimos años, pero jamás en mi vida me había concientizado, ni nunca en todos estos años había tenido presente lo profundo que es esta expresión. Y ya para terminar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero una cosa es hablarlo, otra cosa es pensarlo, otra cosa es sentirlo y otra cosa es tener esa felicidad de ver el resultado. Si creemos en un Dios todopoderoso como lo creemos, si creemos en la salvación que nos vamos para el cielo obedeciendo todo, ¿por qué no vamos a creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo? Todo lo podemos hacer en nombre de Él, pero todo es todo, no dice una partecita. Y para eso hay que tener fe. Hay que crecer la fe, no importa que sea tan chiquitica. Desde que exista esa fe, vamos a tener la convicción de que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la solución. No importa la tribulación o el sufrimiento que tengamos, no importa la circunstancia o el problema. Recordemos, como hijos rectos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le ponemos esa fe al Señor Jesucristo, Él nos va a sacar de la inmunda. Él nos va a sacar del pecado. Él nos va a sacar de los sufrimientos. Cada vez que los tengamos, mis hermanos, o levánteme aquí la mano uno de ustedes que no tengan sufrimientos, tribulaciones o problemas. No. Pero esa es la felicidad y esa es la paz. Entender que nuestro Señor Jesucristo, estando con Él, nos arregla todas las situaciones hasta el día que nos tengamos que ir. Mientras tanto, gocémonos este mundo. Pero gocémonoslo sanamente, mis hermanos. Y ya para terminar, muy importante, ¿por qué el reino de Dios es la iglesia y nosotros mismos? Miren, mis hermanos, miren lo que dice. Jesús predicaba después de Juan diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Arrepentíos y crean en mi evangelio de salvación. Cambie su forma de pensar, cambien su vida. También ahí es donde en el evangelio de salvación nos habla del bautismo. En conclusión, mis hermanos, ya para terminar, hemos mostrado según las escrituras que el reino de Jesús, el reino de Dios es espiritual y el reino empezó el día de Pentecostés y los cristianos en el primer siglo estaban en el reino. También la iglesia y el reino son lo mismo aquí en la tierra. ¿Cómo se puede entrar al reino de Cristo hoy? Es una bonita palabra, una hermosa pregunta, porque hay muchos hermanos que ya saben esto, y yo insto a los hermanos que están débiles en la fe, para que de aquí en adelante se les acrecente su fe. Pero ¿qué usted de amigo que me está escuchando y que no ha aceptado a mi Señor Jesucristo a través de su evangelio de salvación y se ha bautizado? Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo yo entrar a este reino de Dios, a este reino de Cristo? De todo lo que hemos hablado, muy sencillo. Primero hay que oír la palabra de Dios. Si usted nunca escucha la palabra de Dios, lo felicito porque ahora lo está escuchando. Eso lo dice Romanos 10, versículo 17, hay que escuchar la palabra de Dios.
Después de eso hay que creer en ella, hay que tener fe. Sí, hay que simplemente creer que Dios existe y que es la palabra de Él. También dice que hay que arrepentirse de su pecado, porque su vida ha sido desastrosa. ¿Quiere que le cambie su vida? Arrepiéntase de sus pecados. Eso lo dice Hechos 3:19. Después dice confesar su fe en Cristo. Lo que estamos hablando hoy, de Cristo. Romanos 10:9-10. Y por último dice bautizarse para el perdón de los pecados. Eso está en Juan 3:5 o Hechos 2:38. Bautizarse. Ahí está, mi querido amigo. Si quieres saber cómo pertenecer al reino de Dios, haga estos pasos. Bautícese. Y eso que falta un paso aquí, que es perseverar. Insistir. No rendirse. Jamás retroceder. Porque el que se retrocede, pierde. Y espiritualmente pierde muchísimo. Las cosas materiales van y vienen, vienen y van. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por haber escuchado la palabra de Dios, por habernos renovados, por habernos de verdad poder ver una vez más, darnos esa bendición de podernos reunirnos después de un año y de estar alegres en el Señor. Que Dios nos bendiga a todos, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Jaimito, por ese lindo mensaje que nos diste hoy. Maravilloso. Estamos muy contentos hoy, hermanos. Estamos celebrando. Nos vamos a terminar con la canción que se llama Oh bondad tan infinita, que nos describe cómo Dios, así como nos decía el hermano, con ese amor y con esa bondad Él nos ha salvado, hermano. Bien. Qué belleza. Cantémosle al Señor con todo nuestro corazón y nuestra alma. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, en la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén, hermano. Bueno, mis hermanos, fue un placer haber estado aquí con ustedes. Voy a voltear la cámara un segundo porque quiero que vean a la iglesia aquí. Saludos a todos allá. Con la ayuda del Señor, Dios mediante, muy pronto puedan ustedes también estar presencial. No significa que no vamos a parar haciendo esto. Me parece excelente poder transmitir esto en vivo y que cualquier persona lo pueda ver. Vamos a tener que hacer unas mejoras técnicas, tal vez de sonido y cosas, pero para hacer la primera vez me parece que nos fue bastante bien. Los queremos mucho, a los que están allá conectados, a los que estamos aquí. Les queremos recordar, hermanos, que el miércoles tenemos la clase por el link que tenemos en el WhatsApp. Están muy buenas las clases, hermanos, así que por favor asistamos. Es un buen momento para saludarnos, contarnos qué está pasando en nuestras vidas.
También no dejemos de orar por la situación con nuestros gobiernos, con nuestros países, con tanta dificultad, con esta pandemia que se erradique de este mundo pronto, porque lo único que en verdad puede hacer eso es nuestro Señor. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo fuerte y nos vemos la siguiente vez.